la inversión inmobiliaria es rentable a pesar de los impuestos. Probablemente la vivienda sea la mejor jubilación posible, porque a diferencia de la bolsa, por ejemplo, es algo que si alquilas propiedades sabes que tienes una renta establecida. Nos han hecho creer que la culpa es de los pequeños propietarios, como mi abuela, que en toda su vida pues, ha ahorrado dinero y ahora tiene 3 pisos y es una malvada especuladora. Lo que deberíamos estar haciendo es salir un poco más a la calle, formándonos un poco más, tener un poco más de criterio y de construir ese criterio a diario en lugar de solo escuchar a los medios de comunicación. Primero haces la inversión gorda, la que tiene sentido, la que dominas, la que no te da tanto pánico como para invertir en bolsa. Y luego de lo que vas ganando o ahorrando cada mes, puedes invertir un poquito en indexados, un poquito incluso en cripto. Una persona que tenga un salario muy muy bajo, sí o sí, con el tiempo se verá expulsado de las grandes ciudades. Para comprar bien tienes que no querer comprar, porque cuando nos enamoramos, cuando nos apegamos el resultado, fallamos siempre. Hay un momento en el que el mercado sube, hay un momento en el que el mercado baja. Es como la montaña rusa cuando llega arriba, hace ta 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 ta. Sí, sí. Estamos en la montaña rusa. Si realmente nos formáramos un poco más, entenderíamos que el problema real del acceso a la vivienda, por qué los precios suben, por qué no puedo acceder, es un tema puramente... Imagina que eres malo, pero malo malísimo. O sea, malo de esos que acarician gatos negros mientras echan carcajadas sonoras en una silla, mientras desayunan niños crudos y se ríen de que un coche se ha estrellado y ha matado a una anciana. De ese tipo de malos, ¿no? Imagínate que estás en el poder, que podría pasar, no digo que pase, pero que podría pasar, ¿no? Y ahora imagínate que quieres conservar tu puesto en el poder. Con lo malo que eres, lo último que querrías es que alguien te supervise o te fiscalice o mire lo que estás haciendo. Siguiendo esta hipótesis, ¿qué es lo que harías? Te recuerdo que eres malo malísimo. Pues lo que harías sería hacer subir el precio de las cosas básicas. ¿Para qué? Para que las personas estén tan preocupadas por sobrevivir y por pagar las cosas del día a día que no les quede tiempo para ver si acaricias gatos y te echas carcajadas. Esto es solo una hipótesis, pero en cualquier caso lo que sí que sabemos a día de hoy es que desde arriba, desde el poder, no van a hacer nada por solucionar esto que llaman el problema de la vivienda, que en realidad no es que se llame el problema de la vivienda, el tema es cómo se construyen más casas. Sea como sea, de lo que vamos a hablar hoy aquí es de vivienda y vamos a hablar con una doble perspectiva. Vamos a hablar de cómo encontrar un sitio en el que vivir y vamos a hablar de la perspectiva de invertir en inmuebles, porque es un tema que a muchas personas interesa y porque es un tema que da solidez a la cartera de inversión, al margen de la opinión que cada uno tenga del peso que eso tiene que tener dentro de una cartera de inversión. Así que de esto hablamos hoy, de inmuebles y de invertir en ellos y de vivir en ellos. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto fue un programa de radio, esto es mucho más que un podcast, esto es IPP Podcast, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Y tenemos a dos invitados de excepción hoy. El primero de ellos, Pau Antó, uno de los grandes referentes, una de las grandes voces si hablamos de inversión en inmuebles en España. Profe muy querido por los alumnos del Máster de Libertad Financiera de IPP. ¿Sabes que me hablan bien de ti, tío? Me alegro. Oye, ¿es buen momento 2025 para invertir en inmuebles? Yo estoy invirtiendo como nunca, así que espero que sí. ¿Y qué pasa con los precios que no paran de subir? No paran de subir ni probablemente paran de subir por eso que comentabas previamente de que falta vivienda, con lo cual cuando un bien es escaso lo normal es que siga subiendo y nosotros estamos aprovechando oportunidades para comprar y vender o incluso para construir, que el año pasado nos animamos a empezar a construir de cero. Es un reto, pero que lo estamos capeando y de momento estamos yendo bien en ese sentido. Así que sí, creo que es un buen año para invertir. ¿Para invertir y para vivir? ¿Para comprar para vivir también? Los tipos de interés se están relajando, con lo cual, gente que tenga la visión de estar más de 10 años en un sitio, que quiera hacer hogar y demás, puede ser un buen año, pero evidentemente hay que ver el factor comparador. Yo siempre he dicho que soy más de la opinión de alquilar la casa donde vives y la opinión de comprar otros activos que te paguen ese alquiler o parte de ese alquiler, pero podemos profundizar un poquito más. De hecho, yo recientemente compré mi casa. Enhorabuena. Sí, fue por un tema hiper emocional, no por un tema racional, pero si miras muchas veces el Excel, los números, lo que tiene sentido es no comprar tu casa, sino hacer inversiones que paguen el alquiler de tu casa. ¿Qué le dices a las personas que dicen que con el salario que tienen no pueden afrontar, comprar o alquilar una vivienda?
¿Hay soluciones? No hay grandes soluciones, espero que veamos algunas con el siguiente invitado, pero no hay grandes soluciones. Lo que sí que es cierto es que cada vez, y me duele mucho, las personas se tienen que ir más lejos de donde trabajan. Es algo que era impensable hace 20, 30 años, tenías la suerte de poder trabajar cerca de donde vivías y ahora hemos normalizado que una persona que viva, por ejemplo, en Madrid, tenga que hacer 45 minutos, una hora de cada trayecto, es decir, 45 más 45 o una hora más una hora cada día, porque vive en las afueras, porque tiene que coger transporte público, tiene que comerse los atascos cada mañana. Y de hecho, la labor que hacéis desde IPP de abrir los ojos a la mente para que vean que eso que hemos normalizado no tiene por qué ser normal, cada vez es más así. No hay muchas opciones porque el centro de las grandes ciudades todo el mundo quiere vivir y pocos lo pueden pagar, con lo cual es una tendencia y vamos a, uno, o irnos más hacia las afueras, o dos, estar en pisos o en unidades más pequeñas, que es también otro modelo, por eso han surgido modelos como el compartir piso, como el alquiler por habitaciones, que son modelos que hacen que poder vivir en el centro sea posible, porque si no es totalmente imposible. Y a esto se dedica precisamente nuestro siguiente invitado, Uri Valls. Bienvenido. Mil gracias, Sergio. Un placer. A Habitación.com, es el principal proyecto en el que estás, que básicamente a lo que se dedica es a esto, a proporcionar la posibilidad de comprar no una vivienda, sino una habitación dentro de una vivienda. Correcto. ¿Cómo ves el tema de comprar en el 2025 en España? ¿Sigue siendo buen momento para A, invertir, B, vivir? Yo estoy como Pau. Es decir, invertir creo que siempre es un buen momento, siempre que se compre bien. Entonces, siempre hay oportunidades. Evidentemente, pues depende de dónde se haga y si se hace mal, pues nunca será una buena inversión ni ahora ni en el futuro. Pero sí, creo que es un buen momento para invertir. Hay oportunidades. Para vivir, pues 3/4 de lo mismo que comentaba Pau. Yo también vivo de alquiler y tengo otros activos que no están en la urbe, digamos, más focal, que sería pues Barcelona o Madrid, sino que están en las afueras, están en sitios que son mucho más rentables y me proporcionan rentas que me permiten poder vivir de alquiler donde quiero vivir realmente, ¿no? Yo soy muy fan de la idea de comprar viviendas, ponerlas en alquiler y luego tú vivir de alquiler también, pero la pregunta es, ¿esto es para todo el mundo? ¿Una persona con un sueldo bajo esto tiene sentido? Una persona con un sueldo bajo probablemente no. Probablemente existen métodos para poder acceder a ellas, pero a lo mejor tardaría demasiado tiempo en poder desarrollar una estrategia de compra de varios activos, ¿no? Que luego le permitan pues, poder vivir de esos alquileres. Entonces, yo lo que sí que creo es que una persona que tenga un salario muy, muy bajo, pues sí o sí, con el tiempo se verá expulsado de las grandes ciudades, porque ni podrá comprar, ni podrá alquilar, incluso ni podrá compartir, ¿no? Entonces, o existen otros modelos como Habitación.com que le permitirán no gentrificarlo, sino permitirle no estar expulsado y mantenerse en esas grandes ciudades, o si no, tendrá que moverse fuera y entonces tendrá que ser pues otro ente, ya sea privado o público, el que destine parte de la inversión en infraestructura, en transporte, etcétera, para que esa persona pueda ir a trabajar, ¿no? Permitidme un segundo, centramos el tema Sí. y arranco a hablar con vosotros. Vamos a por ello. Bueno, como siempre, si no recomendáramos libros no seríamos IPP. Te comparto algunos libros que te pueden ayudar a profundizar, a investigar, a abrir la mente, no sé, a encontrar nuevas perspectivas sobre el tema de la vivienda. El primero de ellos se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo este libro me lo recomendaron en el año, si no recuerdo mal, 2005. Recuerdo que fui a la librería, a la biblioteca de mi barrio, no lo tenían en aquel entonces en Lavapiés, y lo mandé traer. Y aquel libro fue como un bálsamo para mí, porque yo desde muy niño había tenido una idea, no sé ni de dónde me salió, pero lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente que mi madre venía con el periódico, todavía me acuerdo, con el Diario 16, eso fue cuando había medios de comunicación en España, y lo traía, y yo lo primero que hacía del Diario 16 era leerme la contraportada, todavía me acuerdo, Albite, y me miraba el precio de las viviendas. Y yo soñaba con la idea de en algún momento comprar una vivienda para ponerla en alquiler. Cuando leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, fue como, wow, esto es posible, hay alguien que lo ha hecho. Y a mí aquello me supuso un antes y un después. Lo recomiendo, el libro tiene más de 20 años y sin embargo creo que sigue siendo actual, sobre todo para personas que no tienen nada o que no tienen ningún tipo de cultura relacionada con los inmuebles. Segundo, Libertad Financiera, Carlos Galán. De hecho, tú has prologado este libro, si no me equivoco. Correcto. Lo puse ayer de memoria, lo tenía en la biblioteca, no quería ir a la biblioteca a buscarlo, lo puse de memoria. Libertad Inmobiliaria, es un gran libro, es sentido común. Mira que he leído sobre inmuebles y desde que lo leí, me lo regaló de hecho Carlos en un evento que hicimos en Bogotá.
y me pareció un libro sensacional. Lo sigo recomendando, lo recomendamos a alumnos. El ABC de la inversión inmobiliaria es un libro de la colección de Rich Dad, Poor Dad de Kiyosaki. Es un libro extraordinario también. Y bueno, luego no tiene que ver con inmuebles, pero ayuda a situar la mente este libro del inversor inteligente de Benjamin Graham. Si te gustan libros, recomiendo libros en muchas ocasiones en ippformacion.com/regalo. Es el email que leen varias decenas de miles de personas cada día. Cada día, hoy también, ya lo he escrito, todos los días escribo un email contando una recomendación de un libro, subiendo un vídeo, el día que hagamos este vídeo pues lo subiré, contando alguna anécdota que me ha pasado con algunos de los miles de alumnos que tenemos en IPP, etc. ippformacion.com/regalo. Y te cuento alguna idea. Primera idea, y tiene mucho que ver con el tema de la vivienda. Muchas personas trabajan a cambio de dinero y eso está bien, yo también lo hago, no hard feelings con ello, todo ok, pero hay un concepto que me saqué por primera vez de este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que es conseguir que el dinero trabaje para ti. Y los inmuebles a mí me gustan como inversión porque son una manera muy fácil de que personas sin un gran conocimiento financiero puedan encontrar algo razonablemente bien sin que se les engañe demasiado. Es decir, en una industria de tiburones con personas que tienen 3 hileras de colmillos que ni lo dudes van hasta por tu último euro, comprar un pisito en tu barrio puede ser una manera de soslayar las dificultades que tiene esta industria. Siguiente concepto que me saqué de este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que me gusta y que quiero compartir contigo, que es el concepto de la carrera de la rata. Kiyosaki propone esta metáfora visual que es, imagínate un ratoncito, un hámster dando vueltas en su circulito y te dice, oye, la mayor parte de las personas ingresan un salario, lo gastan, siguen correteando, pero por mucho que correteen, siempre están paradas en el mismo lugar. La carrera de la rata, seguro que lo has escuchado. Y yo me gustaría que cuando acabáramos este programa tuvieras una idea, si es que no la tienes ya, que es la idea de tomarte en serio tus inversiones, sean inmobiliarias o sean de otro tipo. Pero la inmobiliaria, insisto, es una manera relativamente fácil de entrar para poder acceder al mercado de las inversiones. Y por último, tercera idea que quiero compartirte, la idea de la importancia de tener un plan. Yo siempre digo que tener un plan lo cambia todo. No importa dónde estamos, importa dónde vamos. No importa lo que ganamos hoy, importa lo que queremos ganar. No importa lo que las cartas que la vida nos ha repartido, importa las cartas que vamos a ir adquiriendo nosotros con tesón, con constancia, con visión y sobre todo con una claridad hacia dónde queremos ir. Lo creamos o no, la mayor parte de las personas no consiguen objetivos, no porque el contexto sea difícil, que a veces también, sino porque no tienen claridad de sus objetivos. Y creo que disponer de inversiones inmobiliarias es un buen primer paso, quizá un segundo paso, un tercero, no lo sé, cada uno tendrá que decidir, pero creo que es un buen paso en cualquier caso para acercarnos a ese objetivo soñado que es el de la libertad financiera, que todo el mundo, tú también por supuesto, puedes lograr. Dicho todo lo cual, arrancamos la entrevista con Pau Anto. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Pau Anto es economista, es exprofesor universitario, es asesor de inversiones privadas, ha hecho miles, literalmente, de operaciones inmobiliarias y yo no te voy a leer su currículum porque lo puedes encontrar fácilmente. Además es un profesor muy querido, el máster de libertad financiera, por nuestros miles de alumnos que siempre me escriben y me dicen que les cuidas y yo te lo agradezco. Hemos llamado, como siempre, a Cristina Serrato y a sus biografías con alma para que nos lo presente. Se define como una persona normal, con algunos resultados bastante extraordinarios. Su madre dice que es un ejemplo de ánimo, constancia y fe. También que de pequeño era muy guapo, tanto que le confundían con una niña, y que siempre fue prudente, familiar y muy bueno. Tuvo una feliz infancia de juegos con sus primos y un hermano al que adora, de excursiones, días de pesca, paseos en la barquita, fiestas con amigos y veranos de camping en el delta del Ebro. También de tiempo de calidad con sus padres, Ismael, un gran trabajador, de quien aprendió la vocación de dar, y Rosa, siempre presente y entregada, que le mostró el valor de la unión y de la disciplina. Tiene y tenía pasión por sus abuelos y admiración por el carácter luchador y emprendedor de Mael, el constante apoyo silencioso de Merce, el rigor de Pepe o la alegría de vivir y el amor por los demás de Rosita. Su evolución profesional sorprendió mucho a su familia. Pau luchó mucho por su sueño, incluso cuando ellos no confiaban en que llegaría tan lejos. Hoy se sienten muy orgullosos y aseguran que les ha dado una gran lección. Honesto, enamorado de la vida, las personas con valores y ambición, no sigue horarios, vive de forma minimalista, solo hace negocios con gente buena
y es un amante de las conversaciones interesantes, bailar salsa o bachata, los planes improvisados, la introspección y la libertad. Tiene debilidad por los higos, las croquetas caseras de bacalao o de pollo, la receta de pato a la naranja de su tía, que aún hacen por Navidad, y el bizcocho de chocolate bien tostado por encima. Disfruta teniendo tiempo de calidad y le encantaría ser capitán de un barco, tener el poder de erradicar la pobreza o retomar la banda de rock que formó cuando tenía 15 años. La plenitud para él es vivir sin prisa, actuar más allá del miedo y tener una vida segura, con propósito e ilusión. Si algún día se tatúa algo, será la frase «Esto también pasará». Le emocionan la música y las películas que llegan al alma, la gente que se esfuerza y no se frena por lo que opinen los demás, e imaginar cómo se erradica la pobreza o cómo miles de personas ayudan a otros sin esperar nada a cambio. My Way, de Sinatra, es su sonora y su filosofía. Busca siempre la excelencia, desearía vivir eternamente y considera que a veces hay que ponerse el traje de guerrero para transitar los obstáculos, pero que la vida puede ser muy divertida si la tomas como un juego en el que siempre se aprende. Quisiera ser recordado como alguien que dejó huella por su visión e inspiración. Sin duda, también lo será por su modo de vibrar, de brillar y de demostrar que al final ser uno mismo y disfrutar de la vida sin culpa es donde se halla la felicidad. Gracias, Cris. Gracias a vosotros, un placer. Me ha encantado conocerte. Gracias. ¿Te suena ese chaval que han retratado? Sí, bastante bien. Bueno, pues después de esto vamos al lío, Pau. ¿Te parece que empecemos por la foto grande y luego vayamos a la foto pequeña? Adelante. ¿Por qué no se toman medidas para bajar los precios de la vivienda? Porque costaría demasiado dinero que se gastan en otras cosas que les parecen más prioritarias o más beneficiosas para ellos. ¿Qué habría que hacer para bajar el precio de la vivienda? Lo primero, entender que hay mucho suelo en España que se puede construir, entender que hay limitaciones en cuanto a la construcción, porque podemos decidir levantar un edificio de 4 plantas o levantar un edificio de 27 plantas, y con esto ya haríamos que las grandes ciudades, pues de algún modo, se convirtieran en sitios donde pudiera albergar y caber mucha más gente. Eso permitiría, sin lugar a dudas, que, y no estoy diciendo del casco antiguo cargárnoslo, pero hay muchas zonas, de hecho, en la zona norte de Madrid se está haciendo, en cierto modo, pero en otras ciudades no han tomado todavía esa iniciativa de poner rascacielos. Cuando viajas por el mundo te das cuenta que hay zonas, me da igual si hablamos de Londres, de Nueva York, de Singapur, que hay muchas zonas con muchos edificios altos y es una manera de concentrar a la gente, pero hay cierto rechazo a esa idea porque se ve a veces desde la especulación. Liberalizar suelo, que está en las afueras, por ejemplo, de las ciudades también puede ser una opción. Facilitar permisos, facilitar licencias, no tener tantas trabas administrativas. Y yo, que me he dedicado este último año a comprar terrenos para construir, te das cuenta todos los impuestos que se pagan, desde el 21% de IVA al comprar un solar, que es cierto que luego puedes compensarlo, hasta los permisos, las licencias, los IVAs que pagas de la constructora. Y hay un montón de impuestos en esto que también se podrían reducir, porque todos estos impuestos al final dicen que las empresas no los pagamos, pero el cliente final sí, con lo cual afectan al precio. Hay muchas cosas y podríamos estar hablando muchísimo de esto, pero sin duda hay cosas a hacer y parece que no hay voluntad de... Esto es justo lo que te iba a decir. Digo, yo mi conclusión, la conclusión a la que he llegado, de hecho cuando sales de Madrid en coche lo ves, o sea, Madrid, hay un montón de gente aquí viviendo y de repente sales y hay 200 kilómetros de desierto, entiéndeme, o sea, o 300 sin civilización, es como que hay la nada. Y dices, pero ¿cómo puede estar tan caro cuando luego hay tanto suelo y tanto espacio disponible? ¿Tú crees que es intencional? Yo a veces lo pienso. Creo que todos queremos vivir. No, intencional que no se construya para que el precio suba. Sí, creo que también hay el efecto de que todos queremos vivir cerca de nuestro trabajo, cerca de los sitios que nos gustan y cerca, pues quizá de nuestros padres, en un sitio que ahora mismo es muy caro o se ha hecho muy caro. Entonces esas preferencias hacen que no todo el mundo pueda vivir en un mismo sitio. Por eso decía la idea de vamos a levantar algunas alturas más. Simplemente el hecho de que levantaras un 50% los edificios en Madrid, por ejemplo, los nuevos, por ejemplo, ya estás dando más posibilidad de vivienda. Esa es una posibilidad que a veces se plantea como vamos a romper la estructura de las ciudades y demás, pero es una ciudad que otras ciudades han tenido que hacer. De hecho, en Madrid no hay tanto problema porque Madrid tiene la suerte de ser muy amplia en ese sentido. Pero, por ejemplo, Barcelona tiene otras poblaciones alrededor, está limitada, tiene el mar por un lado y la montaña por otro lado, con lo cual no hay posibilidad de crecimiento. Y yo abogo porque una ciudad como Barcelona tenga
edificios de rascacielos, no en el gótico, por supuesto, no se va a cargar el gótico, ni el Eixample probablemente, pero zonas como Poblenou, zonas como Nou Barris, algunas zonas podrían perfectamente albergar ese tipo de edificios que combinen unos con otros. ¿Por qué no se hacía eso hace años? Porque a veces cuando se planean los edificios y todo esto dices, ¿por qué no se hizo ya desde el principio? Si ya hace muchos años se pueden levantar edificios más altos técnicamente, digamos. Bueno, no se hacían porque primero no se podían levantar, luego cuando eso se solventó ya había como esa costumbre, a veces en las empresas solemos hacer lo que se solía hacer, y también por un tema de ventilación, de que si levantas mucho dejas sombras y demás. O sea, hay ciertos temas técnicos que ahora se están solventando. Ahora que las carreteras son, si tú tienes una carretera estrecha, lo normal es que el edificio no sea muy alto para no perturbar a los peatones, ¿no? Pero ahora con carreteras más anchas, con avenidas y demás, tiene sentido levantar edificios. Esa puede ser una posibilidad para que más gente pueda vivir en el centro. Liberalizar suelos otra. ¿Por qué hay tan mala prensa de los inversores inmobiliarios? O sea, ¿por qué se hace un caldo de cultivo contra las personas que están en el sector inmobiliario? O sea, hay un clima social. Yo creo que a veces las personas que estáis en esto no os dais cuenta. Bueno, no sé si tú te das cuenta. Yo me doy cuenta porque voy a la Sexta a menudo y me toca ir recibir en la sexta noche. Bueno, ahora se llama, Sexta Explica se llama ahora, que han ido cambiando el nombre, pero sí. O sea, hay como un clima negativo fomentado es que no sé ni cómo llamarlo, desde las personas que son la correa de transmisión del poder, que son los medios de comunicación, para que haya un clima negativo en contra de constructores, inversores, etcétera. Háblame de esto. Siempre se busca un culpable y es más fácil que el culpable esté fuera y que le pongamos un nombre y apellidos. Y las personas que llevamos muchos años, tú me conoces hace muchos años comunicando y demás, pues es fácil que te pongan esa etiqueta de especulador inmobiliario, de persona que se aprovecha de los inmuebles y demás. Y admito cualquier etiqueta, no soy de poner etiquetas, pero si alguien quiere tener esa etiqueta está bien para ellos. Pero en cualquier caso hay que ver la función que hacemos los inversores. ¿Por qué se fomenta esa función? Por no mirar la realidad de que se podrían hacer algunas cosas y se deberían hacer algunas cosas para desde el gobierno minimizar la vivienda. Yo el último año he comprado casi 200 viviendas que he puesto en venta o alquiler. Soy un pez muy pequeñito en todo esto. He ganado dinero con ello, sí. Voy a seguir ganando dinero en 2025 con ello, por supuesto, y es mi modo de vida y lo llevo haciendo más de una década. Pero entiendo que esa mirada mala a los especuladores, a los inversores inmobiliarios, es porque hay gente que está muy enfadada porque gastan gran parte de lo que ganan en la vivienda. Y es normal que la gente diga, la culpa es de los que tienen pisos o deberían expropiar los pisos. Yo he oído debates a TV3, por ejemplo, que casi salí corriendo de ese debate, y en ese debate hablaban de cosas como frases que a mí me volaban la cabeza, como la propiedad privada no debería existir. O sea, a ese punto llegamos en ese debate. Y yo ya era como, me voy corriendo. Son temas serios ya. O sea, en fin. Entonces, eso desincentiva mucho. Pero contestando a tu pregunta de por qué ocurre esto, es porque nadie quiere tomar la responsabilidad de un problema que, aunque hay cosas que se pueden hacer, no es tan sencillo resolverlo. Es decir, afecta a mucha gente. Y la vivienda en España es cara o es barata. Todo el mundo piensa, es cara. Depende de qué es España. Si España es Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Donosti, es cara. Pero si España es un pueblo de 2.000 habitantes de Cuenca, es barata. Sí. Entonces también hay que entender que todos queremos vivir en un mismo sitio. Yo me tomo a bien cuando me dicen, oye, que estás especulando, que estás invirtiendo, porque es mi negocio y es cierto, gano dinero con ello. Pero sí que me gustaría que la gente entendiera que el trabajo que hacemos es precisamente de aportar viviendas al mercado, ya sea en alquiler o en venta. Y eso ojalá hubiese más gente que lo hiciera y ojalá se facilitara que más gente quisiera hacerlo. Y mi labor en YouTube de divulgación es por eso, oye, animaros, comprad, alquilar y demás, porque eso hará que haya más oferta, con lo cual tendirán los precios a ir bajando. Esto que se entiende en casi cualquier sector no se entiende en inmobiliaria, ¿no? Porque creo que nadie se enfadará con una persona que venda tomates, ¿no? O nadie se enfadará con una persona que venda gafas. De hecho, y sin embargo se enfadan con personas que venden pisos, al margen de que hay mucho golfo en el sector, que también hay que decirlo todo. Es cierto. Pero asumiendo que una persona haga las cosas bien, igual que si hay un golfo vendiendo tomates, pues mira, es un golfo y ¿qué le vamos a hacer? Pero digo, nadie se enfada con un tío que te vende las gafas, pero la gente se enfada con el constructor inmobiliario o con el inversor inmobiliario. A mí es una cosa que me digo, pero es que no lo entiendo. Pero... Yo siempre digo que el especulador más grande de mi barrio es el panadero, porque es el que juega con el hambre del barrio. Y nadie le justificará, oye, la barra de pan me la tienes que bajar porque tu coste, tu harina, tu esto... No, entendemos que la gente tiene que ganarse la vida haciendo algo, pero es cierto que aunque la barra de pan se duplique de precio, nos pondremos las manos a la cabeza, como cuando la gasolina subió tanto de precio.
¿Y qué se busca en ese momento? Un culpable, ¿no? La culpa es de Putin por la guerra y ha subido el precio como si fuera por una variable. Pero bueno, se buscó un culpable y siempre buscan un culpable. El problema es que la vivienda ha subido de precio, probablemente no tanto como la gasolina o algunos alimentos básicos, pero en la cesta de la compra lo que ve la gente es, antes me sobraban 300 euros, ahora voy justo porque el alquiler me ha subido, porque la hipoteca me ha subido, porque ya no puedo comprar una casa. Entonces, lo que le preocupa es ese gasto que en proporción se ha subido mucho más, o sea, en porcentaje está no, pero claro. a nivel de gasto en euros se ha subido mucho. Yo a veces tengo la sensación, no tengo ningún estudio ni he hecho ninguna investigación al respecto, pero tengo la sensación de que de la misma manera que el parque móvil de coches en España y en muchos otros países no se corresponde con el nivel de salarios, está inflacionado, o sea, es como, no, o sea, los coches que hay en España no deberían ser. Nos pasa igual con la vivienda, vivimos en casas en las que no deberíamos vivir. Cuando yo arranqué mi camino de libertad financiera, tuve una decisión arriesgada, pero funcionó, que fue, yo me puedo permitir vivir aquí y hasta que no pueda, con unos criterios que yo me puse, salir de aquí, no saldré. Sea un año o sean 8, finalmente fueron 8. Pero me conté verdad durante 8 años consecutivos y eso me obligó a espabilar. Pregunta, no lo sé, no es una pregunta inducida. ¿Vivimos en casas en las que en realidad a lo mejor no deberíamos vivir? Por desgracia, no todo el mundo es como tú, Sergio, y no planifica tanto y vivimos más esa sensación del disfrute, del carpe diem, de la felicidad. Por ejemplo, ahora mismo creo que la gente está más centrada en si puede ir a cenar el fin de semana o si puede salir y coger un reservado VIP o si puede pedirse 3 veces por semana un globo, que en pensar en esas cosas cortoplacistas que le dan felicidad, dopamina instantánea, que en pensar en ese proyecto de vida. Antes, por ejemplo, que en nuestras edades son cosas que se plantean, pensábamos cosas del estilo. O sea, nuestros padres pensaban, mira, vamos a comprar una casa. ¿Cómo la pagaremos? Bueno, seguimos trabajando y demás. Vamos a tener un hijo. ¿Y cómo lo haremos? Ya no se nos ocurría, ¿no? Y ahora si no tienes todo el pack completo, fantástico, las fotos de Instagram perfectas, el viaje a Maldivas, todo esto, ni siquiera te planteas la posibilidad de tener un hijo o de hacer una hipoteca y demás. Con lo cual buscamos esa casa perfecta o esa casa cercana a la perfección. Y eso genera que nos endeudemos o genera también, si no puedes llegar a endeudarte y a vivir por encima de tus posibilidades, genera mucha frustración porque ves al amigo, al vecino, al conocido, que está viviendo una vida que a ti te gustaría vivirla. Y las comparaciones por redes sociales en ese sentido son odiosas. Así que sí, claramente contestando tu pregunta, soy de la opinión que vivimos no solo en los coches, que hay muchísimos financiados de renting y demás, sino también en las casas solemos vivir por encima de nuestras Pero posibilidades. fíjate que esto además lleva a otro tema, Pau, que es que como gran parte de la renta disponible se está derivando a consumo, el otro día me hablaban unas personas no recuerdo las cifras ahora, pero me hablaban de cifras del globo de comida a domicilio y tal. Yo me quedaba atónito, porque para mí una comida a domicilio, no sé, es como que tengo que llegar de un viaje y tener la nevera vacía o no sé qué catástrofe nuclear ha tenido que ocurrir para que lo haga, ¿no? Y yo me quedaba atónito. Digo, no recuerdo las cifras, pero eran millones de euros tal, ¿no? Entonces, como que mucho consumo se está yendo a, bueno, pues esto, a la comida a domicilio, a la ropa, a las vacaciones, que está bien, pero a cambio está disminuyendo el ahorro. Que antes típicamente iba a un coche o iba típicamente a una vivienda, sobre todo una vivienda, y como muchas personas están con este hechizo de, bueno, pues ahora ya como no se puede comprar una vivienda, pues no ahorro para la vivienda. Y digo, dentro de 10 o 20 años nos vamos a encontrar auténticos dramas de personas que no han ahorrado nada. Porque antes el ahorro típico en la familia era la vivienda. Dices, bueno, no es que sea perfecto, pero bueno, por lo menos tienes algo de ahorro, ¿no? Pero como que ahora ya empieza ni siquiera a ser eso, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado, en lugar de a comprar cosas, a pagar por el uso de cosas. Hace un par de semanitas estaba con un amigo que tiene un barco fantástico, con su barco navegando por la Costa Brava. Sé que te gusta mucho también navegar a vela. Así que estaba ahí con él y me sorprendió ver su colección de CDs, porque ya no tenemos CDs, por ejemplo, ya no tenemos DVDs. Evidentemente, cuando estás en el mar, para quien no conozca el tema de la náutica, no te puedes conectar y ver una serie en Netflix o en Spotify cuando estás a lejanos, a millas de la costa, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera la música que nos gusta, no tenemos ni siquiera las películas que nos gustan. Nos hemos acostumbrado a pagar por el uso de las cosas que podemos hacer en un momento, y el alquiler también va un poco en esa línea de, pues alquilo y ya está. Y probablemente es una decisión sensata, siempre y cuando, exacto, siempre y cuando tengas un plan de comprar una vivienda para alquilarla, siempre y cuando tengas un plan de, en ese sentido, decir, oye, pues voy un pasito más allá y tengo cierto patrimonio. La persona que no tenga la disciplina, como tú has podido tener, yo le digo, cómprate una casa porque como mínimo tendrás tu propia casa, que en unos años estará pagada y en el futuro no tendrás problemas en ese sentido. Oye, vamos con las inversiones. ¿Todo el mundo debería invertir en vivienda? Sí. ¿O en inmuebles? Sí. ¿En un sentido amplio? Yo creo que sí, pero me dedico a eso, con lo cual mi opinión está seguro sesgada. Porque he invertido en muchas otras cosas y me he dado cuenta
de que son más complicadas o más riesgosas de lo que he visto. He invertido en startups, he invertido montando empresas con amigos, he invertido en criptomonedas, he invertido en bolsa, he invertido en muchas cosas y nada me da tanta tranquilidad como la vivienda, porque entiendo que la compro a un precio menor. ¿Haces solo vivienda o haces también locales comerciales, suelo industrial, terciario en general? Casi todo es vivienda. Y sin embargo, locales, terciarios, más rentable. Sí, es más rentable siempre y cuando el momento económico sea bueno. Es decir, te da más rentabilidad un local que alquiles que una vivienda que alquiles. Sin embargo, cuando vienen épocas malas, la vivienda se alquila con más facilidad que el local en ese sentido. Entonces, para mí el nicho es vivienda y a veces hemos comprado otras cosas porque van en el pack. Hemos comprado un edificio entero que tenía unos locales y tenía unas plazas de garaje. Ok, hemos comprado pisos con plazas de garaje, pisos con trasteros, cosas así. Pero el coger una nave industrial y comprarla no está en nuestro modelo, aunque se gana mucho dinero quien sabe hacer eso. Creencias negativas, peligrosas, disfuncionales de las personas que entran en el mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Qué hace daño? O sea, ¿qué idea tienes que al final te das de bruces con la realidad? Fíjate, la primera idea que me toca romper con muchos clientes es la posibilidad de romper el patrón tiempo-dinero. Nos han educado en que tú ganas conforme al tiempo que dedicas. Y como anécdota, tengo un buen amigo que compró 3 pisos de un fondo de inversión en un pueblecito del interior de Cataluña y vendió un piso y le fue muy bien esa venta. Ganó tipo un 35-40% en muy poquito tiempo. Los demás dije, Ferran, véndelos. Dice, no, los voy a alquilar. Y hurgué un poquito en eso y los alquiló porque se sintió no merecedor de ganar lo mismo que ganaba en un año, hacerlo en una operación que era muy rápida de comprar, reformar y vender. Entonces, ese es un patrón que a veces pensamos, la linealidad culpa, ¿no? Y la culpa de decir, yo no puedo estar especulando con vivienda, no puedo hacer eso. Y a día de hoy sigue teniendo esos 2 pisos alquilados y ya le va bien y es un negocio y tiene otros ingresos y está perfecto. Pero que tu estrategia te condicione en ese sentido, creo que es un error que se debería evitar. ¿Qué más creencias tenemos que son equivocadas? Más creencias, el tema de la negociación. Como nos da siempre como mucho miedo al rechazo, a veces negociamos pensando en a ver hasta qué punto para que me digan que sí. De hecho, ayer mismo me escribía un chico por Instagram y me decía, me han ofrecido, no me dio ni datos, de Sareb unos pisos, un bloque entero. ¿Qué oferta le tiro? ¿Un 15% menos del precio que me marcan? Digo, no va así la cosa. No, tienes que ver cuánto vale eso, hacer tus propios números, tus propios cálculos y después decir, mira, me da igual lo que tú me pidas, por mis números esto vale esto, porque hay que terminarlo, hay que hacer esta gestión urbanística tal, y luego lo venderé o lo alquilaré y yo exijo ese margen, exijo esa rentabilidad. Haciéndolo de esa manera, lo que te das cuenta es que es al revés, me da igual a cuánto vendas algo, lo importante es cuánto vale para mí para que yo le saque un beneficio. Y eso también es una creencia muy importante, quizá también por la parte del rechazo. Y sobre todo le digo a la gente, hay que justificar. A veces en el sector inmobiliario es, ¿qué lo venden a 80? Pues mira, 70. No, los 70 tienen que encajar en tu sistema. Y luego no es 70 a ver si me lo compra, no es, te ofrezco 70 porque comparado con otros pisos, porque hay que hacer esto, porque tienes estos desperfectos. O sea, hay que justificar las ofertas, porque si no justificamos, simplemente somos un número. Así que la parte de negociación, mucha gente cree que es ser muy espabilado, ser muy negociante o hablar mucho. Está bien, son habilidades que puedes tener, pero no necesarias si sabes justificar financieramente y económicamente cuál, por ejemplo, debería ser un precio. Venga, tírame una última idea, una última creencia que lastre hacer una buena inversión inmobiliaria. Pues como último, te diría que a nivel de cuando compras, sobre todo, mucha gente le da miedo comprar la vivienda por todos los demás que ganan dinero. Es como, quiero ganar dinero, pero que todo sea para mí. Y hay mucha gente... Esto de no permitir que el último euro lo gane otro. Exacto. Y hay mucha gente que dice, claro, me quiero ahorrar la inmobiliaria. Me quiero ahorrar lo máximo de la empresa de reformas. Pero se tiene que ganar un dinero. Incluso, no compro inmuebles porque tienen muchos impuestos. Yo tengo una frase que les grabo a los clientes como mantra, que es, la inversión inmobiliaria es rentable a pesar de los impuestos. Porque tú al final de lo que ganas vas a pagar una parte de impuestos. Y de lo que ganas, pues habrá una reforma, unas comisiones, unos gastos, todo eso. Entonces, eso a veces les resta mucho decir, claro, es que compro esto, arriesgo mi dinero y voy a pagar el ITP, luego voy a pagar este impuesto, luego voy a pagar las reformas, esto. No, es parte del juego. Si no admites ese juego,
dedícate a otra cosa. De hecho, a veces la gente dice, me prefiero invertir en bolsa porque así no pago impuestos hasta que no vendo. Y yo pienso, bueno, es que las empresas en las que inviertes pagan un montón de impuestos para funcionar. O sea, que los impuestos están siempre ahí y tenemos que romper ese paradigma, ser abundantes y decir, yo voy a ganar un dinero y es lógico que por el camino se pierda una parte porque se mantenga todo el sistema o todo como está establecido. ¿Invertimos con apalancamiento, con dinero de otros o sin apalancamiento? Si quieres crecer con apalancamiento, yo soy de invertir con apalancamiento y lo hago de dos maneras. O con capital del banco, baratito, o con capital de inversores, mucho más caro, pero para mí tiene mucho sentido, porque tenemos una comunidad de inversores de 2.500 inversores y hacemos muchos proyectos conjuntamente. Muchos proyectos que yo hago los hacemos con ellos, con lo cual nos compenetramos y una parte del beneficio va para ellos y otra parte va para mí. Así que para mí tengo la agilidad y la facilidad de tener mucho dinero disponible. Pero la persona que dice, me voy a comprar la primera inversión inmobiliaria, ¿no? Para comprar y alquilar con apalancamiento creo que es lo que tiene más sentido, porque te permite llegar a más pisos. Fíjate que el apalancamiento tiene algo muy positivo. Si yo con mi dinero puedo comprar un piso, ¿cuánto tiempo tardaré en poder comprar un piso entero? Si he podido apalancarme, quizá varios años antes he podido comprar, con lo cual, 1, ya estoy generando ingresos y 2, tengo una propiedad que también se me va revalorizando, porque hace 3 o 4 años la vivienda valía menos. Si la compré entonces, ya he podido comprarla y se ha revalorizado. Además, con los tipos de interés, si compramos, mi sugerencia siempre es tipo de interés fijo, no variable, entonces sabes perfectamente cuánto vas a pagar y la sorpresa es que cada año ocurren 2 cosas mágicas. Que el precio del alquiler sube por la inflación, con lo cual la gente suben los precios de todo. Pues yo como rentista digo, qué guay, porque mis alquileres suben, con lo cual por ahí ganas. Y la segunda sorpresa positiva es que a largo plazo, y generalmente año a año, pero puede haber algún año de baches, pero a largo plazo el valor de la vivienda también aumenta. Con lo cual tienes una hipoteca que pagas un fijo constante y se va revalorizando con el tiempo el alquiler y también el valor de esa propiedad. Con lo cual, con hipoteca te permite comprar antes y también si te endeudas mucho, te permite comprar más propiedades. Propiedades que durante 20, 25 años se pagarán solas y luego tendrás un patrimonio de 1, 2, 3, 5 propiedades, las que sean, que tendrás 100% pagado y puede ser una perfecta jubilación, porque entiendo que los espectadores ya saben perfectamente que eso es la jubilación, mejor no esperarlo. Probablemente la vivienda sea la mejor jubilación posible, porque a diferencia de la bolsa, por ejemplo, es algo que si alquilas propiedades sabes que tienes una renta establecida, que además puedes asegurar con un seguro de impagos, en caso de que no te paguen, pues que el seguro cubra con eso. Dame 3 tips, 3 consejos para comprar bien. Para comprar bien tienes que no querer comprar. Porque cuando nos enamoramos, cuando nos apegamos, el resultado, me ha gustado, la zona, tengo uno cerca, me va muy bien, ahí fallamos siempre. Con lo cual el primer tip sería no querer comprar, mostrar un desapego real. El segundo tip es entender qué problemas tiene esa propiedad para poner la cara mala, la cara B de esa propiedad, para que el comprador entienda cuando justifiques el precio que va a ser así. Y el tercer consejo para comprar bien es hablar con mucha gente. Es decir, hay gente que tiene la expectativa, porque vivimos en un mundo rápido, ágil, que lo queremos todo para allá, que va a entrar a una inmobiliaria, porque quizá ha visto un vídeo mío en YouTube, es como, entra a una inmobiliaria, le digo lo que quiero y ya me pasan pisos. O incluso tendrán una ficha como esta, con el nombre de este piso es para esta persona, ya preparando, mira, pues lo tenía preparado para ti. No va así. Entonces es un trabajo de constancia. Constancia en 2 sentidos. El primer sentido es, necesitas ver a unas cuantas inmobiliarias y no verlas que no se acuerden ni de tu nombre, sino crear relación con ellas, en primer lugar, para que te vayan pasando cosas y luego tener la consistencia de dedicar un tiempo para que te hagan caso y que quizá la oportunidad que esa inmobiliaria tiene para ti o tendrá para ti ocurre en 2 meses. Y el principal problema que veo mucha gente es que no tiene la constancia o la persistencia. Una persona que dedique una tarde a la semana a ir a ver nuevas inmobiliarias significa que puede haber fácilmente 4 inmobiliarias por semana. Imaginemos... ¿Por semana o por mes? Por semana. O sea, una tarde vas... Vale. Una tarde 4 horas, pues vas 1 hora por inmobiliaria, vas a ver 4 inmobiliarias. Eso significa que en un año, 50 semanas, podrías estar viendo 200 inmobiliarias. Imaginemos que dices, 200 inmobiliarias son muchas, no tiene tanto tiempo. Vale. Imaginemos que del compromiso de una tarde a la semana te saltas la mitad de tiempo, como ir al gimnasio, la mitad de tiempo. Venga, pues son solo 100 inmobiliarias que vas conociendo a lo largo de un año. Me dices que si yo veo 100 inmobiliarias en un año, le hago cierto seguimiento, me van pasando cosas, voy haciendo ofertas sin tener mucho cariño, entendiendo la cara B, no voy a ser capaz
de que una al año pueda comprar. Y otra cosa es como nosotros, que el año pasado invertimos algo más de 20 millones, necesitas mucho volumen. Pero una persona que empieza con comprar un piso en un año tiene más que suficiente. Con lo cual no pensemos en, a veces nos comparamos. Hay una chica que me escribía por Instagram, a Marta, que es de aquí de Madrid, me escribía y me decía, claro, es que yo me gustaría hacer lo que tú haces. Tiene 28 años y está empezando. Y digo, bueno, es que yo tengo 36, llevo tiempo aquí, todo esto, con lo cual veamos siempre el siguiente paso. Y la consistencia para mí es muy importante. Como tercer tip, te diría esa consistencia de seguir ese proceso que sabes que te va a llevar a ese resultado. Uri, te lo dejo aquí. ¿Qué le quieres preguntar a Pau? O sea, pues yo tengo mucha curiosidad por saber dónde invertiría Pau, o sea, en qué plazas este 2025. O sea, esas zonas calientes donde hay oportunidades y tal. Nosotros estamos invirtiendo bastante en zonas premium. Cuando digo zonas premium es pensadas no tanto para el nacional, ¿vale?, como para el internacional. Ok. Nos cambiamos de modelo en el sentido, eso fue, por ejemplo, en el año hace un par de años, fue que con la subida de los tipos de interés nos daba cierto miedo cómo podía reaccionar el mercado. No ha pasado nada, la vivienda ha seguido subiendo y demás. Y empezamos a mirar el sector premium de las casas unifamiliares, casas de lujo, casas en ese sentido que las compra en la Zagaleta, en otros sitios así, que las compra gente que dice, ostras, gente con mucho dinero. Esos nicho nos gusta, y también nos gusta el nicho del plurifamiliar, es decir, del edificio entero, de viviendas asequibles que puede comprar la mayoría de gente. No estamos tan enfocados ahora y empezamos por ahí con el pisito pequeño o el edificio de los pisitos de 100 y pico mil euros, sino más el plurifamiliar de 200, 300 mil euros por cada unidad, por cada piso. Ahí pensamos que también mucha gente, no tanta, pero mucha gente puede llegar ahí, y también por nuestra manera de entender las inversiones hoy y por nuestro capital, tenemos que ir a piezas más grandes. Y aquí hay dos lecciones. La primera es, cuando tienes poco capital, puedes optar hasta donde puedes optar, pero también lo que compras es muy vendible porque es muy barato y también compites con mucha gente. Cuando tienes más capital, a veces es un reto porque yo no me puedo permitir comprar un pisito suelto porque los costes operativos de tener 75 personas en plantilla y demás hacen que un pisito de 80.000 euros para revenderlo no tenga sentido para mí. Entonces tengo que buscar cosas más grandes. La parte, hay menos a veces, pero la parte buena es que hay menos gente comiéndose esa tarta más grande, con lo cual podemos ser más agresivos en ofertas y demás. Y gracias a nuestro capital y también al capital de muchos inversores de Inversor Pro y también pues, de gente que nos sigue por redes sociales, podemos financiar esos proyectos en ese sentido más grandes. Maravilloso. Muy bien. Otra. Fantástico. ¿Cómo ves tú una preocupación que nos tiene todos un poco allí, que es sobre todo el tema regulatorio más enfocado en Cataluña, ¿no? ¿Vuestra estrategia de inversión os ha hecho, al ver esta potencial nueva regulación de habitaciones y sobre todo el tinte y la dirección que está cogiendo todo, salir de Cataluña o seguís ahí? Nosotros tenemos la empresa de gestión inmobiliaria que se llama Mones Capital. Ya no trabajamos en Cataluña como alquilando nada, ni habitaciones ni viviendas enteras. Sí que trabajamos en Cataluña en la parte de promoción y en la parte de comprar edificios o lotes de pisos para reformar y vender. Para vender. Porque ahí no está regulado, claro, y también es un negocio que te da muchos beneficios en poco tiempo. Cuando tú compras una vivienda para alquilar, probablemente te cases a un horizonte temporal largo, la regulación te puede afectar. La regulación futura incluso, que no debería ser así, pero te puede afectar. En cambio, cuando estás trabajando con la idea de voy a comprar un edificio, por ejemplo, y lo voy a vender, Vilafranca, el último que compramos, reformamos y vendimos, es una operación que nos duró menos de un año. El riesgo se minimiza y luego la regulación ahí no es tan mala. Aún así, nosotros hemos comprado muchos edificios en Cataluña al 3% de ITP. Y recientemente ha cambiado la ley y ahora es un 10%. Y si es gran tenedor, incluso el doble, el 20% de ITP. Con lo cual, en siguientes operaciones veremos si tiene sentido Cataluña en esa línea. Usura, ¿eh? Pero tal como 20% de impuestos es... Pero legal. Pero legal. Lo bueno es que España es muy grande, que hay muchas oportunidades. Y evidentemente, como catalanes que somos tú y yo, Uri, pues siempre te da más esto de invertir en zonas que has conocido. Sí. Lo bueno es que con la comunidad de Inversor Pro hemos conocido muchas zonas gracias a clientes, gracias a alumnos, y también nos permite colaborar con ellos. Es decir, hay una oportunidad buena en Guipúzcoa. Oye, pues tenemos gente ahí y tenemos confianza para hacerla. Y esa comunidad de inversores no es solo que yo les enseñe, sino que humildemente también me enseñan ellos de otros sitios y nos compenetramos muy bien en ese sentido. Esto es fantástico.
Bueno, te quiero contar dos cosas. La primera, que si te interesa esto de invertir, tenemos un programa que se llama Máster de Libertad Financiera. Llevamos haciendo desde el año 2022. Miles de alumnos han pasado por este máster desde el año 2022. En concreto, en el momento en el que te estoy contando esto, más de 2.000 alumnos han pasado por ahí. Y si te interesa, te ofrezco una prueba gratuita del máster. ¿Cómo lo haces? Pues es muy fácil. Vas a ippformacion.com/regalo y ahí puedes encontrar no solo el cajetín para poner tu email y que yo te mande mi email diario, sino que haces scroll down un poquito más para abajo y te encuentras la prueba gratuita del máster de Libertad Financiera. Ahí te he grabado varios vídeos. Mira, te he grabado un vídeo que se llama Introducción a la Libertad Financiera, que dura 24 minutos, lleno de información de valor para empezar a entender esto de las inversiones. Te he grabado uno que se llama Hábitos importantes sobre el dinero, en solo 17 minutos. Te cuento algunas de las cosas que he aprendido en todos estos años trabajando el tema de la libertad financiera. Hay más, en otro de 23 minutos te cuento conceptos básicos sobre el dinero, entenderás bien qué es el ahorro, qué es la inversión, qué es el interés compuesto y un montón más de cosas. Y en definitiva son 5 vídeos, que es una prueba gratuita del máster de libertad financiera. Además, insisto, ahí te puedes apuntar al correo en el que te mando un correo cada día con algo de valor. Y además, si no te interesa tanto el tema del dinero, pero te interesa el desarrollo personal, pues puedes también acceder a una formación gratuita de cómo superar tus creencias limitantes. Si te interesa el tema de emprender, tienes la formación gratuita Reinvéntate Emprende y tienes otra decena de formaciones gratuitas. Sergio, ¿y por qué me lo das gratis? Bueno, es bastante obvio. Las formaciones son alucinantes, te lo digo. Pero cuando terminas te llega un email y te dice, oye, si quieres comprar una de pago, pues aquí tienes el link. Si no la quieres comprar, estamos en paz. Hay orden kármico igual, pero de verdad que son formaciones buenas. ippformacion.com/regalo. Seguimos. No esperes para comprar bienes raíces. Compra bienes raíces y espera. Teja Reker. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Uri Weiss es bastante popular, yo te he escuchado en varios podcasts, luego nos conocimos personalmente en un evento y yo creo que es una persona fácil de encontrar y de investigar en internet. Lo que no es tan fácil es hurgar en su vida personal, saber qué le motiva, qué le inspira, y para eso hemos llamado a nuestra detective de almas, Cristina Serrato, y sus biografías con alma. Transmite seguridad, una bonita calma y mucha paz. Es una persona noble y muy inteligente que opera desde el corazón y piensa en lo que es justo y bueno para los demás. De niño se sintió muy amado y se lo pasó muy bien. Recuerda reírse mucho y sobre todo añora los instantes con su madre, Gemma. Pura fuerza y luz. Con ella aprendió a querer, a perdonar y a entender que la vida son 2 días y que hay que disfrutar. Josep, su padre, le mostró que en la vida todo es cuestión de perspectiva. Sus abuelos le dieron cariño, calor e inspiración. De Joan, un emprendedor avanzado en su tiempo, heredó la capacidad de innovar, crear y ser visionario. Siempre le han fascinado los dinosaurios. De hecho, quiso ser arqueólogo. Y bueno, dice que se parece bastante a lo que hace hoy porque en el sector inmobiliario hay bastante dinosaurio que podría estar en un museo. Le encanta el cine, sobre todo de fantasía, el pádel, los negocios y su gran pasión es la divulgación. Su hora de mayor productividad es la 1 de la madrugada, así que duerme poco. Y es un friki que se tira fines de semana enteros diseñando nuevos negocios y aplicaciones con las que aportar valor. Inconformista, ambicioso, estratega, entregado, amable y honesto, le emocionan los pequeños actos cotidianos del día a día o ver a una pareja de abuelos darse la mano. El algoritmo de Instagram no para de mostrarle vídeos de gatitos. Se cree que es adicto. Ha sido muy payaso toda la vida, lo que le ha ayudado a tener muchos amigos, aunque con el tiempo ha aprendido que en la amistad es mejor calidad que cantidad. Su banda sonora es El Señor de los Anillos y su lugar ideal está en cualquier sitio tranquilo con su mujer y sus 2 gatos. Le encantaría ver una charla íntima entre Sam Altman y Elon Musk sobre la IA, parecerse a Brian Chesky y ser Son Goku para hacerse más fuerte en cada batalla y revivir varias veces. Cree que la felicidad se debe vivir a diario y que todo el mundo tiene razón. Y si le dieran la oportunidad de regresar de nuevo, se enfadaría menos por tonterías, abrazaría más a sus seres queridos y repetiría 1000 veces el ser emprendedor. Termina el día viendo una peli con Ana y amanece acariciando a alguno de los gatos que tiene en la cara.
antes de lanzarse a una nueva jornada en la que será ese Uri que deja huella ahí donde va y que en esa conversación que desearía tener con Gemma solo recibiría elogios de una madre orgullosa por lo que su hijo ha conseguido ser. Una gran persona, dedicarse a su pasión y dar y recibir amor. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Tú te lo pasas Gracias. en grande haciendo Sí. esto. Yo amo hacer esto porque es bucear en sus almas, pero también me compincho con personas de su entorno y es muy bonito ver cómo les quieren, cómo hablan de ellos y conocer esa parte más humana y más de alma que hay detrás ¡Qué pasada! de estos seres tan sabios. Así que, y gracias a ti por darme la oportunidad ya tantos años. Gracias. más de los que a veces nos gustaría Madre reconocer. Ya tenemos canas. Gracias. A Muchas ti. gracias. A vosotros. He quedado un poco como un loco, tanto gato, pero es bastante controlado y sosegado. O sea, Bueno, Uri, vamos a charlar de esto. Te propongo el mismo itinerario que Pau. Pau, Fenomenal. pregúntale luego lo que quieras, pero vamos de la foto grande a la pequeña. venga. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que no pueden acceder a una vivienda? Ostras, realmente yo creo que la sociedad civil no está haciendo nada mal. O sea, creo que es consecuencia, ¿no?, de otra sociedad más grande, más macro, ¿no?, que muy influenciada por un sistema que puede ser de un color, de otro, o que va en una dirección u otra, nos ha hecho creer que estamos haciendo cosas mal desde la sociedad civil. Nos ha hecho creer que la culpa es de los pequeños propietarios como, yo qué sé, mi abuela, que en toda su vida pues, ha ahorrado dinero y ahora tiene 3 pisos y es una malvada especuladora. Por favor, ¿no? O sea, creo que realmente no estamos haciendo las cosas tan mal. Lo que deberíamos estar haciendo es salir un poco más a la calle, formándonos un poco más, tener un poco más de criterio y de construir ese criterio a diario en lugar de solo escuchar a los medios de comunicación, que son estas correas de distribución que hablábamos, ¿no?, de los diferentes gobiernos que han pasado por allí, que al final controlan completamente la forma en la que pensamos, ¿no? Y eso es lo que creo que está mal. O sea, si realmente nos formáramos un poco más, entenderíamos que el problema real del acceso a la vivienda, el por qué los precios suben, por qué no puedo acceder, es un tema puramente económico y de mercado, ¿no? Y que se arregla, como antes comentaba Pau, pues se arregla con oferta, se arregla fomentando, incentivando todo esto y no metiendo mano. Me ha encantado, Pau, el símil con el panadero, ¿no? Estamos en un pueblo, ahora mismo hay un solo panadero, pero todo el mundo quiere pan, ¿no? Pues ¿a quién se le ocurriría prohibir el pan? No, a partir de ahora no puedes hacer pan, ¿no? No, lo que hay que fomentar es que haya más panaderos, ¿no? Pues esto es justo lo contrario de lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos más panaderos haciendo más pan. Yo siempre pongo el ejemplo de los menús del día, ¿no? Yo creo que España, una de las fortalezas Sí. que tiene es el menú del día. O sea, no se come en otro lugar del planeta de la misma manera que se come con el menú. Por si alguien no lo sabe, en España, pues primero, segundo, postre y vino, y tiene precios muy competitivos, sobre todo en cuanto sales del centro de Madrid o de Barcelona, por Total. 12, 15 euros puedes conseguir cosas que son Sí. verdaderamente abrumadoras. ¿A dónde voy? A que eso es así porque hay un restaurante en cada esquina de cada pueblo de España y entonces el precio que hay es un precio real Ujú. de lo que vale fabricar eso, en realidad, ¿no? Exacto. Y digo, si consiguiéramos lo mismo con la vivienda, en realidad el precio se ajustaría, ¿no? A nadie se le ocurre intervenir el mercado del menú del día. Total. Y sin embargo se nos ocurre intervenir el mercado de la vivienda y la consecuencia natural es que los precios suben como cada vez que se interviene un mercado. Es que a mí me da hasta pereza hablar de esto en el siglo XXI. Sí, Es totalmente. que, no sé si me da pereza o ternura, ¿no? O sea, como... Bueno, y la segunda derivada, que es pensar, ostras, claro, es que a lo mejor si resulta que solventas el problema, liberalizas al suelo, construyes mucho, yo que sé, inviertes en parque de vivienda pública en España, a lo mejor si solventas el problema te quedas sin votantes, ¿no? Y entonces ahí... A ver, explica esto porque, o sea, creo que vas a llegar al mismo punto al que yo he llegado en alguna ocasión. Bueno, es un pensamiento que a mí me sale, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que realmente si tú lo que quieres es mantenerte en el poder, que es al final lo que quieren pues toda la clase política, que están pensados para mantenerse en el poder, con legislaturas de 4 años, pues necesitas pues, tener ciertos problemas enormes y explicar esos problemas, poner un enemigo común y captar toda una masa de votantes que te permitan poder seguir en el poder. Pero al final te das cuenta de que existen los recursos para solucionar ese problema, porque los recursos están, el dinero está, estamos en récords absolutos máximos de recaudación de impuestos. Maximísimos. Siempre digo el mismo cálculo, pero el año pasado se recaudó solo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. Entonces, de esos 13.000 millones de euros, que uno podría pensar, pues
estoy recaudando de un impuesto que viene de un bien inmueble, por lo tanto, lo pongo de vuelta en el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Llámame loco. ¡Hala, a lo loco! A así. lo loco, porque sí. Hostia, podría hacer mucha vivienda, muchos miles de viviendas, ¿no? Y ampliar mucho ese parque público de vivienda, ¿no? ¿Se ha hecho alguna? Se han hecho algunas, pero tiende a cero, ¿no? Entonces, realmente piensas, hostia, si la solución está tan clara, ¿por qué nos liamos aquí? No, ahora la culpa es de los pisos turísticos. No, ahora la culpa es de los malvados propietarios que tienen 3 inmuebles, yo qué sé, en San Andreu de la Barca, ¿no? Por el amor de Dios. Yo el otro día le explicaba este tema a un adulto y le explicaba, le decía, Dios mío, es una cuestión de mercado. Digo, si tus clientes son, o sea, tú dices, oiga, yo voy a defender a los pobres, ¿no? Y entonces tú coges y lo logras. Esto, por cierto, hay alguna experiencia que ha sucedido en algún municipio de la Comunidad de Madrid. Entonces tú dices, oye, yo voy a ayudar a los pobres y les ayudas. Entonces te quedas sin votantes porque tu partido defendía a los pobres. Exacto. Entonces, el otro día una persona me miraba así con cara de Maggie Simpson, ¿sabes? Cuando hace así con el chupete. Y yo le decía, digo, pero si es que no van a acabar con los pobres ni con el problema de la vivienda porque entonces se quedan sin masa de votantes. Es que es de sentido común. Pero Es que esto lo entiende un niño de 10 años. Estoy totalmente de acuerdo y para mí el ejemplo más ilustrativo de todo esto es el sindicato de inquilinas que tenemos. O sea, es un grupo subvencionado que está incentivado a no ser propietario, a ser inquilino. Por lo tanto, no están en ningún momento, digamos, pues incentivados a solventar el problema. Están incentivados a perpetuar el problema porque reciben una subvención y les pagan precisamente por mandar este mensaje, ¿no? Entonces, creo que el sistema es tan perverso a día de hoy y se ha pervertido tanto que estamos muy lejos de la solución real, que es poner el foco en otro sitio, no en donde lo estamos metiendo ahora. ¿Qué efectos tendrá esto a 20, 30 años? ¿Tienes alguna hipótesis, Uri? El efecto 1, 2, 3, responda otra vez. Sí, si la gente no tiene casa, no tiene familia. O sea, esto es como como 1, 2, 3, responda otra vez. Sí, ¿no? Pero más allá de esto, que es bastante obvio. Bueno, evidentemente hay un cambio demográfico brutal. Se prevé un cambio demográfico brutal, se prevé una gentrificación excesiva, absoluta. Gentrificación significa pues que hay una polarización de clases en la zona en la que he nacido y de repente todo es mucho más caro. Entonces, la gente que se lo puede permitir digamos, arraiga a esas plazas y la gente que no se lo puede permitir, que de repente pasará a ser muchísima más, pues se ve expulsada, ¿no?, de esas zonas. Entonces, yo creo que existirá pues, un proceso de expulsión, de gentrificación, a no ser que existan modelos híbridos que permitan el acceso a la vivienda, como es Habitación.com o cualquier otro, y luego que existirá, evidentemente, pues, un cambio demográfico muy bestia, porque la gente, si te fijas, ya no está solo por los costes que tiene tanto tener niños como comprar casa, como comprar una casa más grande si quiero tener niños, etcétera, ya no plantea montar una familia de 3, 4 hijos. Muchos dicen, no, es que voy a vivir solo y a ver lo que pasa, pero ya no planteo si estoy en pareja tener 2 niños, sino que... Entonces, todo esto lo que hace es transformar el mercado inmobiliario. Ya no se venden la oferta o, digamos, la demanda de los inmuebles de 3, 4, 5 habitaciones. Ya no, en Barcelona prácticamente ya nadie lo compra. Lo compran pues grandes tenedores, lo compra gente... Es muy raro encontrar viviendas de más de 4 habitaciones. Es muy raro. ¿Por qué no se venden? Porque está existiendo ese cambio demográfico, ¿no? Y aquí hay un concepto muy interesante y es que lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo realmente es que antes del baby boom, mis abuelos, mis padres, eran generadores de patrimonio, ¿vale? Y a partir del baby boom, todo ha empezado a cambiar, es decir, todo eso fue época de vacas gordas, y ahora estamos en un proceso de millennials, generación Z, generación X y lo que sea, donde somos consumidores de ese patrimonio. Del patrimonio que ahorraron los padres. Correcto. Pero tú te das cuenta de la terrible paradoja. O sea, vivimos en el momento de mayor abundancia de la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanto dinero, gracias a este invento que es el dinero fiat, que se puede imprimir o emitir ad libitum. Nunca ha habido tanto dinero como ahora. Nunca ha habido tanta riqueza real cada hora. O sea, hay más casas fabricadas hoy que hace X años. Sí. Hay más recursos, hay más industria, hay más tecnología. Total. Y sin embargo se está consumiendo el patrimonio. Esto es así, hay datos de esto. Sí, evidentemente. Quiero decir, las tasas de ahorro han bajado drásticamente. Las tasas de ahorro han bajado, pero tú lo que dices es que se están fundiendo el patrimonio de generaciones familiar, anteriores. Evidentemente. De hecho, por ejemplo, un caso práctico que ilustra muy bien esto es la nuda propiedad. Hasta hace unos años lo de la nuda propiedad era como algo súper raro. Sí. Ahora la gente mayor está vendiendo la nuda propiedad y se queda con el usufructo vitalicio hasta que se muera. ¿Por qué hace esto? Porque no tiene dinero.
Y porque es una forma de, oye, pues mira, mientras esté vivo, yo vivo aquí, pero tengo que vender, estoy consumiendo mi patrimonio, ¿vale? Y sus generaciones posteriores, herederos, etcétera, no tendrán ese activo, ¿no? Entonces, estamos viendo que tuvimos una subida de patrimonio colosal, pero que no hemos sabido reconducirlo. Muchas de las familias están empezando a consumirlo y entonces pues eso provocará seguramente una polarización todavía mayor de clase alta, clase baja, eliminando completamente la clase media de cara a los próximos 15, 20, 25 años. Es curioso, ¿no? Porque tenemos el acceso a la información que hace 20 o 30 años no se tenía y sin embargo se está produciendo esa desaparición de la clase media. Es decir, nuestros padres y nuestros abuelos no tenían acceso como hoy tenemos. Yo antes he recomendado 4 libros, podría haber recomendado 40. Sí. O sea, no tenían acceso a esa información y sin embargo fueron capaces de construir un patrimonio. Y hoy se da la paradoja de que teniendo acceso a esa información, la mayor parte de las personas no construyen ese patrimonio. Es que es muy loco esto. Sí, también hay temas culturales, hay poca, lo que decías tú, poca formación, poca cultura financiera. Es decir, la gente, como contaba Pau antes, el motor número 1 de ahorro en España siempre ha sido la vivienda, que creo que es una cosa en general buena, en España, buena, en otros países no es tan buena, pero en España es buena, pero no hay cultura financiera de pensar en el largo plazo. Es en plan, no, me compro una casa y ya veré, seguro que sube de valor, ¿no? Pero no entiendo cómo funcionan los mecanismos de atrás, cómo funciona el apalancamiento financiero, cómo funcionan esas palancas para realmente aumentar mi patrimonio y que el día de mañana pues no me tenga que preocupar de que venga un Estado, papá Estado, a darme pues una pensión y pueda vivir bien, ¿no? En fin, oye, hablando de inversión, ¿invertimos en 2025 o no invertimos? Claro que sí, siempre. Siempre que hay oportunidades hay que invertir. Y esta cosa de que los precios no paran de subir, porque parece que lo que dice el manual es que los precios suben y bajan, y bueno, esto de que hay, o sea, hay un momento en el que el mercado sube, hay un momento en el que el mercado baja. Entonces lo que parece que dice el manual es, oye, que si llevamos varios años subiendo, esto en algún momento tendrá que bajar. Yo llevo por lo menos 4 o 5 años. Los últimos 2 se ha parado un poco, pero toda esta etapa del 18, 19, 20, 21, 22... Sí. Todo el mundo decía, va a estallar, no puede seguir subiendo. Es como la montaña rusa cuando llega arriba, hace ta. Sí, sí. Entonces, ¿estamos en la montaña rusa o bueno, ya le he preguntado antes a Pau, decía que no sé, ¿cuál es tu opinión? No hay variables ni indicios para pensar que estamos frente a una burbuja en compraventa de inmuebles, en precios de vivienda en compraventa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a diferencia del 2008-2007, donde sí que hubo un pinchazo, bajaron los precios muchísimo y tal, teníamos una crisis de oferta, teníamos un exceso de oferta y de repente la gente dejó de querer comprar, ¿no? Ahora está pasando justo lo contrario. Tenemos muchísima demanda y una presión compradora brutal, hay muy poca oferta y eso hace que, a pesar de que de repente baje un poquito la demanda porque hay menos gente queriendo comprar, sigue estando tan arriba, sigue estando tan desigual en comparación con la oferta actual que hace que... ¿Eso por qué sucede? Porque no se ha construido en los últimos años. Porque no se ha construido en los últimos años, porque al final el número de licencias que se han dado, el número de visados de obra nueva, pues está muy por debajo de 2007, que tampoco digo que es el que tenga que ser, que estábamos en 600.000 visados y ahora no sé si llegamos a 40.000 o una cosa así. Bueno, de hecho para este año se esperaban más de 100, creo, unos 100.000 visados, pero bueno, todos son estimaciones, pero están muy lejos de la demanda de hogares actual en España. La demanda de hogares, ¿dónde está? Se demandan 1 millón de hogares, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretende construir? Pues por debajo de 100.000 viviendas, ¿no? O sea, seguimos un orden de magnitud por debajo de lo que realmente necesita el país, ¿no? Eso significa que existirá una presión compradora brutal, porque si no lo compras tú, lo va a comprar otro, ¿vale? Entonces, estamos en este pues permanente ciclo vicioso que nos permite no salir de ahí, ¿no? Alguien que quiera empezar a invertir en inmuebles, ¿cuál es tu recomendación? Que no sufra de parálisis por análisis. Me ha gustado mucho lo que habéis comentado antes de no querer ganar el último céntimo. Por ejemplo, esto yo lo viví en primera persona, que estuve haciendo, me pasé no sé cuántos meses con el Excel. No, es que esta oportunidad es un 8,76 y creo que lo puedo hacer mejor y tal. Esto son bobadas. La verdad es que lo que tienes que hacer es empezar cuanto antes, invertir, hacer tu primera operación y aprenderás mucho. Y a la siguiente la mejorarás un poco. Y a la otra y a la otra. Pero al final invertimos para ganar libertad, ¿no? Es decir, para poder pues, obtener esas rentas o ese capital que me permitan pues, poder vivir un poco más libremente. Y, sobre todo, tranquilo por la noche. ¿Vale? Que esto es lo más importante. Pero la gente que busca ganar el último céntimo y tal, pues tiende a asumir riesgos excesivos, a tardar mucho más en entrar y por ende está
teniendo un coste de oportunidad más grande, ¿no? Entonces... Oye, ¿qué le dices a la persona que no, o sea, superado la excelitis, Sí. ¿no? Hay personas que no entran porque se sienten mal, tienen problemas éticos o morales o de conciencia, como para... se sienten mal, dicen, no lo veo yo que vaya conmigo tener una vivienda alquilada a otro, siento como si le estuviera robando, siento como que no es correcto. Bueno, creo que... Ya sé que cada persona es libre de pensar lo que quiere y tal, pero me gustaría conocer tu aproximación al respecto. Efectivamente, no. Bueno, yo creo que esto es una enfermedad, es una intoxicación que hemos sufrido por parte de los medios de comunicación, pensar pues precisamente esto, que el hecho de poner viviendas en el mercado es algo malo, cuando es justo lo contrario. Ayúdame a explicar eso. Como decíamos antes, ¿no? Si nosotros solo hay un panadero en el pueblo y queremos más pan, el panadero al final no puede dar pan a todo el mundo, se le acaba la harina y tal. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es prohibir a que haya más panaderos o limitarle los precios de la baguette, ¿no? Que tiene que vender. No, solo puedes vender la baguette a 25 céntimos. Hostia, pues que entonces no me sale a cuenta meter el horno, comprar la harina, ¿no? Lo que necesitamos es que no existan estas limitaciones. Lo que necesitamos es que existan más panaderos, porque si de repente yo soy el único vendiendo baguettes, te la puedo vender a 5 euros. Pero si sale otro en la esquina de al lado, a lo mejor la saca a 2 euros. Y todo el mundo empezará a comprar allí, ¿no? Entonces lo que necesitamos es muchos panaderos, porque lo que hace que se aumente la oferta de baguettes, lo que va a permitir es que el precio automáticamente también se ajuste, ¿vale? Porque la competencia genera esto, ¿no? Oferta y demanda. El otro día leía a tenor de esto que el sitio donde es más barato comprar una vivienda en relación a los salarios del mundo es Texas. Texas. Y llevan, no sé, décadas, no me sé el dato exacto, pero llevan un montón sin ningún tipo de regulación. O sea, tú básicamente, que yo no digo que esa sea la solución, por cierto, pero me pareció como curioso, ¿no? Es como que tú tienes un terreno y dices, oiga, yo hago un rascacielos, pues hágalo. Oiga, yo no hago nada, pues no lo haga. Yo una tienda de campaña, pues nos parece maravilloso. Creo que no es esa la solución, he dicho sea de paso. Sí. Pero es cierto que salía el dato de que era, en relación a salario, el sitio donde es más barato comprar una vivienda. Curiosamente, a los pocos días hablé con una persona que era de Texas, le pregunté sobre esto y es verdad que me contó que vivía en un ático de un precio que era un chiste, no sé. Sí, sí. No sé, pagaba $1.000, no sé, una cosa que era un chiste en relación a la casa que tenía, piscina, Totalmente. el garaje, la de Dios. Y digo, o sea, luego como que lo comprobé, digo, claro, pero es que tiene sentido eso. Totalmente. O sea, lo que se ha visto es que el intervencionismo solo hace que, punto número 1, se limiten los precios, por lo tanto, caiga automáticamente la oferta. Lo hemos visto en Barcelona. Bueno, y en saca Madrid. gente del mercado que Totalmente. les da pereza. O sea, Eso es. Genera muchísima inseguridad jurídica, está todo el día cambiando la ley, por lo tanto hay mucha gente que tiene oferta congelada. Yo con esto no hago nada porque no sé. Luego hace que la oferta desaparezca de los portales inmobiliarios. En Barcelona lo hemos visto, pero esto lo estamos sufriendo aquí. se ha visto en España en general. En España, pero sobre todo ya, o sea, la gente que propone este tipo de medidas ya ha visto casos de estudio en muchas otras ciudades, donde claramente en Berlín, en Múnich, no ha funcionado, ¿no? También ha caído drásticamente la oferta. En Dinamarca. Ha ocurrido, por ejemplo, en Dublín. En Dublín tienen un problema colosal con la vivienda y intervinieron el mercado precisamente en la misma línea. ¿Qué ha ocurrido? Que lo han quitado todo. Han decidido derogar todo eso que habían puesto porque han visto que ha sido un absoluto desastre. Argentina. Existía una ley de vivienda muy parecida a la de España. Ha entrado el señor Milei. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero los hechos son... Ha derogado toda esa ley de vivienda, los precios de alquiler han bajado casi un 40%, un 30 y pico por ciento, creo que eran entre 6 y 8 meses, ¿no? Entonces, funciona porque metes más oferta en el mercado. ¿Por dónde tendría que empezar una persona antes de comprar una vivienda, un local, una nave? ¿Por dónde empezamos? ¿En el tipo de activo te refieres? Sí, lo que sea. O sea, yo creo que si estás empezando a invertir, yo escogería un tipo de activo en el que puedas, primero, no complicarte tanto la vida y sobre todo garantizar la demanda. ¿Cuál es la clase de activo que garantiza más la demanda? Pues la vivienda, ¿no? El residencial, lo comentaba antes Pau, es lo que menos riesgo tiene. ¿Vale? Entonces yo trataría de siempre tirar por una vivienda. Eso sí, trataría de buscar no tener altísimas rentabilidades, sino buscar una plaza en la que sé que esté comprando bien, ¿vale? Y que pueda garantizar cierta liquidez, que significa que la plaza tenga demanda. ¿Y cómo eliges esa plaza? ¿Cómo eliges esa ciudad, ese pueblo? Bueno, pues existen muchas métricas, ¿no? Nosotros siempre vemos, por ejemplo, dentro de Habitación.com nos centramos mucho,
que vale, aplica lo mismo para las viviendas, pero miramos el número de población que existe en esa plaza, miramos si ha habido un incremento en la renta per cápita, miramos... ¿Cómo accede una persona a toda esa información? En el INE. Son todos datos públicos que tú pones en el INE renta per cápita, me invento, Albacete, y te aparecerán ahí incluso segregado por distritos, por barrios y tal. Entonces, tú ahí tienes una serie de métricas que puedes ver en qué dirección está yendo el mercado. Y sé que si hoy tengo una demanda X y solo se van a construir porque se han dado X visados, ¿no?, en esa población, el precio solo va a subir. Pero eso una persona normal no lo va a hacer, ¿no? Esa investigación, ¿o sí? A lo mejor no podría hacerlo y tendría que tirar podría, más. pero no le va a destinar esos recursos. A lo mejor no, entonces tendría que hacer como yo hice con mi primer inmueble y tirar de ojímetro. Pues voy a una plaza donde sé que las cosas van bien y se prevé que haya inversión y tal, pues por ejemplo, limítrofes a Barcelona, ¿no? En su momento pues decidí hacerlo así y me ha funcionado muy bien. Compré en 80 hace 3 o 4 años, hoy vale 130 y eso me ha seguido dando una rentabilidad pues, mensual pues, del 7 y pico %. Pues una muy buena operación para ser la primera de una persona, ¿no? Que a lo mejor un experto como Pau dice, hostia, pues esto a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Pero creo que hay que empezar por ahí, simplificando mucho las cosas. ¿Qué más alternativas hay? Ya sé que me vas a decir comprar habitaciones y está bien, Total. Pero ¿qué más alternativas hay aparte de comprar una vivienda? Porque hay personas que igual no tienen el suficiente ahorro. Yo creo que, o sea, hay que diferenciar entre lo que son negocios inmobiliarios, ¿no? Y luego inversiones inmobiliarias. Entonces, en el negocio inmobiliario me refiero a que tú no necesariamente necesitas invertir en activos inmobiliarios para poder entrar en el sector inmobiliario. Puedes dedicarte al rent to rent, puedes dedicarte, lo que yo considero un negocio inmobiliario, una actividad inmobiliaria, al house flipping, que es lo que comentaba Pau, en comprar, reformar y vender, pero utilizando capital que no es tuyo, ¿no? Es decir, existen ciertas formas de acceder sin capital o con muy poco capital. Y luego, a nivel de inversión, pues hay otros activos inmobiliarios. Tenemos residencial, pero tenemos también locales, tenemos oficinas, puedes entrar en el, porque esto ya no está al alcance de todo el mundo, pero puedes entrar en el sector turístico hotelero, ¿vale? Etcétera, ¿no? Ahora se está empezando a poner muy de moda pues todo lo que son pisos compartidos por una necesidad económica. Nosotros hemos entrado de lleno con habitación.com, pero todos los espacios de co-living, flex living, senior living, es decir, todas estas modalidades de alquiler muy centradas a dar un servicio adicional para un nicho de clientes muy concreto, ¿no? Es decir, el flex living, pues ofrecer activos inmobiliarios que permitan alquilar de diferentes formas, ya sea por temporada, por larga estancia, etcétera, etcétera, o el senior living, ¿no? Es decir, ofrecer ciertos servicios, por ejemplo, a gente de cierta edad que sabes que pues, necesitará atención médica, ¿no? Es decir, poder añadirle una capa de valor para cierto nicho, ¿no? Entonces esto está empezando a ganar muchísima atracción y muchísima pues eso, demanda, y lo que permite es, por ejemplo, partiendo de unos precios que, teniendo en cuenta, por ejemplo, un alquiler por habitaciones en una ciudad como Madrid, podríamos estar hablando de 25 euros el metro cuadrado de alquiler, pues cuando te vas, por ejemplo, de alquiler tradicional, en alquiler por habitaciones o en co-living ya nos podemos estar hablando de 35, 40 euros por metro cuadrado. Es decir, mejoras por mucho esa rentabilidad, ¿no? Y por eso está ganando tanto empaque. ¿Qué errores has cometido que te gustaría prevenir a personas que vayan a entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria? Parálisis por análisis, muchísimo. Eso costó mucho dinero. Luego, suponer que el inmueble que estoy comprando es para mí, que esto es algo muy habitual, pero siempre pasa al principio, en plan, hostia, yo aquí no viviría, no voy a comprar esto, mira tal. Pues hay mucha gente que sí, ¿no? Entonces, te tienes que lanzar cuanto antes. Si es una buena compra, es una buena compra. Si los números te dan, hazle mucho más caso al Excel al cerebro que al corazón, ¿no? Entonces, yo te diría estas dos: parálisis por análisis y pensar que es para mí. Oye, háblanos un poco de habitación.com. O sea, eso ha tenido que ser un lío de 3 pares de narices montarlo a nivel legal, ¿no? Sí. Porque vosotros, en lugar de vender una propiedad, vendéis una porción de esa propiedad. Correcto. O sea, tú has tenido que desayunar, comer y cenar con abogados. Sí, durante mucho tiempo. Sí, habitación.com es una plataforma que te permite comprar habitaciones, ¿vale? Y las permite financiar de manera que tú puedes comprar una habitación por el mismo precio que te costaría alquilarla, por ejemplo, por 500 euros al mes. Esto es maravilloso para todos aquellos jóvenes que hoy comparten piso, pues pueden empezar a ahorrar generar lo que hablábamos antes. Exacto. Cada pago es un ahorro. En lugar de tirarlo a fondo perdido, pues si estoy 5 años o 3 en un inmueble o en un piso compartido, pues en lugar de tirar todo ese dinero, esos 20.000, 25.000 euros a fondo perdido, los estoy ahorrando. Son para mí, ¿vale? Entonces, aparte de ese nicho de clientes, nos compran también muchos padres,
para comprar una habitación para sus hijos porque se van a estudiar a no sé dónde, o directivos o nómadas digitales, ¿no? Al final compran su rincón, se tiran el año viajando por el mundo y cuando vuelven, quiero mi habitación para mí, ¿no? Y eso está regido por unas normas para que la gente se lleve bien. Exacto. A nivel legal, tú cuando compras una habitación estás comprando, como decías, un porcentaje. Un proindiviso. Un proindiviso, un porcentaje del inmueble, por ejemplo, un 25%. Y de forma simultánea, cuando estás escriturando eso en el notario, que nos encargamos nosotros, pero todo se escritura ante notario y se le va a público, se firma también un contrato de copropiedad, que es el que defiende los intereses y blinda, digamos, tus intereses y tus derechos frente a los otros copropietarios, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Ese marco legal es el que nos ha costado tanto tiempo y tanto dinero y tantas horas con diferentes asesores, abogados, fiscalistas, expertos en derecho inmobiliario y tributario, en fin. Y cada persona tiene una habitación con un baño. Sí, depende mucho. Al final nosotros tenemos unos estándares de calidad muy altos. Tú estás comprando una habitación como si fuese una habitación de hotel, ¿vale? Completamente reformada, con un mobiliario hecho a medida, etcétera, etcétera. Y hay habitaciones que tienen baño privado, hay habitaciones que comparten baño, pero entonces el precio es mucho, mucho menor. Hay habitaciones que tienen balcón, es decir, al final una habitación puede tener 25 metros cuadrados y otra 10, ¿vale? Pero también pues ahí juega el precio, ¿no? Juega un papel importante en función de lo que quieras. Pero sí, o sea, la habitación al final, lo pueden ver en la web, son como habitaciones de hotel. Pau, ¿qué te apetece preguntarle a Uri? A ver. Pues a Uri hace mucho que le conozco. De hecho, me contactó, no sé, a 4 o 5 años cuando hacías en tu canal de YouTube eso de dinero sin filtros. Hostia, sí. Y ahí me desnudó financieramente, cuánto dinero tenía, todo eso. Por suerte ya está todo desactualizado esa información. Ha prescrito. Pero recuerdo eso. De hecho, luego me diste el premio el mejor inversor inmobiliario. De eso. Total. Sí, lo hice. O sea que nos conocemos bastante bien y me cuesta preguntarte algo. Pero en tu faceta has tenido la parte primero de divulgador, bueno, trabajando en Suiza en una empresa, luego divulgador que con tu hermano, con Víctor, montas el canal de YouTube y fantástico todo lo que habéis compartido por ahí. Ahora estás en la fase de emprendimiento, de la cual todos, tanto Sergio como yo, pues nos encanta esa fase de que la gente emprenda y que haga sus proyectos. Y yo considero que lo estás haciendo muy bien y que Gracias. En unos años probablemente vendrá alguien y dirá, habitación.com mola mucho, y te dirá, Uri, tanto dinero, te compro la empresa, que es, las startups muchas veces van a ser vendidas. Imaginemos que eso ocurre y que tú dices que sí, que no tienes por qué decir que sí, y alguien te da 10 millones de euros. Hombre, por 10 no la vendas. Por 10. Dime. Imaginemos que dices que sí. Sí. ¿Qué haría Uri en un futuro con 10 millones de euros? ¿Dónde invertiría? ¿Qué haría con su vida, con sus proyectos? Suponemos que ya la he vendido. Vale. Suponemos que dices que sí. Venga. Sí, bueno, con 10 millones a mí lo que me gustaría es sobre todo vivir tranquilo porque llevo una etapa de frenesí absoluto, entonces me apetece un poco de tranquilidad, que no dejar de hacer cosas, pero de más tranquilidad. Entonces seguramente tendría una compra emocional, porque ya estaba haciendo mis inversiones, pero me haría una compra emocional, un piso que me guste, lo que sea, y luego seguiría invirtiendo como hago siempre, y a lo mejor ahora como me he enamorado mucho de digamos, el sector emprendedor y creo que desde dentro, vivido en mis propias carnes, hace falta mucha ayuda, a lo mejor montaría un pequeño fondo muy pequeñito, rollo de 1 millón de euros, para hacer tickets pequeñitos en diferentes startups y ayudarlas a que funcionen mejor. Lo dicho, habría una parte grande de esos 10 millones pues, que irían a la compra de mi supercasa, ¿no? Luego otras inversiones pues, inmobiliarias y renta variable y una pequeña parte que es el play, ¿no? La parte del juego donde tomas riesgos mucho más grandes, que sería esa parte de startups. ¿Otra? Emprender es complejo y a veces parece que la idea, habitación.com, es lo relevante, pero no lo es. Lo importante es cómo se ejecuta. Y para ejecutar ideas, y yo tengo 75 personas en plantilla, es clave las personas con las que te rodeas. Me gustaría que me dijeras, si tuvieras cheque ilimitado para contratar a quien puedas, que me digas 3 personas que te gustaría tener en tu empresa y por qué. ¡Wow! Ostras, 3 personas. Pues mira, justo te voy a decir una, pero la acabamos de fichar, ¿vale? Pero es que además la perseguimos nosotros, ¿eh? Y es una persona que era CMO, o sea, director de marketing de una startup muy conocida en España y en Europa, y lo hemos convencido para que se venga. Enhorabuena. ¿No? Sí. Entonces, es una persona que será Chief of Growth ahora mismo en habitación.com y ha sido... Nos tiramos un triple espectacular y lo conseguimos. Otra persona sin cheque...
me fascina bastante cómo trabaja Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter. Entonces, si puedo hacer tiros así, Está bien. me fascina bastante. Y luego ¿Qué crees que le aportaría a Habitación.com? mucha visión y mucho foco. Es una persona que sabe bajar mucho, ser muy especialista e ir allí, ¿no? Y luego tenemos una necesidad bastante grande de producto inmobiliario. Entonces ficharía al CEO de alguna Socimi. Por ejemplo, pues un Ismael Clemente, una cosa así. Se dedica no a residencial, pero bueno. Pues sí, exacto, correcto, pero bueno, Se dedica más. nos entendemos. Bueno, estamos en la recta final del programa. Yo quiero haceros a los dos varias preguntas y luego os pongo unas frases y quiero que me las comentéis. En plan respuesta a Twitter. ¿Vivimos de compra o de alquiler? De alquiler. Cada uno me dais... O sea, ¿y por qué? De alquiler porque O sea, la propuesta es, oye, ¿qué proponemos a las personas que nos escuchan? ¿Vivir de compra o vivir de alquiler? Fantástico. Pues vivir de alquiler. Siempre hay que ser propietario, eso está claro, ¿vale? Pero hay que ser propietario de activos que generen rentas, ¿vale? Entonces hay que vivir de alquiler porque tiene un coste de oportunidad muy inferior al comprar la casa de tus sueños. Tú querrás vivir enfrente de la playa y eso te va a costar 1 millón de euros. Pero con 1 millón de euros lo que podrías hacer es comprar muchos otros activos y podrás vivir tranquilamente frente a la playa en Barcelona o en un ático en Madrid, ¿vale? ¿Compra o alquiler? Yo vivo de compra por un tema emocional, pero soy de la opinión del alquiler. Sin embargo, hay sitios en España, que creo que es importante saberlo, que el precio del alquiler, si lo multiplicas por 150, cuesta, es decir, una casa de 150.000 euros cuesta menos de 1.000 euros al mes. En este caso puede tener sentido comprar la casa. Lo que no tiene tanto sentido es comprar una casa que te cueste 250 meses de alquiler. Es un tema de proporción. Si el alquiler es igual o inferior a 150 veces, mejor compra. Exacto. Sí. Porque de esa manera estás como teniendo un activo que es tuyo. Lo que probablemente no tiene sentido es vivir en la calle Goya en Madrid, una casa que cuesta 1,5 millones, 2 millones y que pagas de alquiler 3.000 euros. Correcto. Tiene mucho más sentido vivir eso de alquiler. Sin embargo, en una población que un piso cueste 120.000 euros y el alquiler esté en 800 euros al mes, pues tiene sentido que compres esa casa. Voy contigo esta vez, Pau. ¿Qué es más importante a la hora de comprar una casa para vivir? ¿Qué es más importante? Que te sientas que es tu casa, que es tu hogar y que puedes tener ahí tu futuro. Es decir, la casa que yo he comprado, la compré por motivos emocionales 100%, para hacerlo a mi medida, por las vistas que tiene, porque es una casa muy bonita, pero creo que te tienes que sentir bien en esa casa. Y también hay gente que lo hace por ese no agobio de decir qué pasará conmigo y con mi vida dentro de cierto tiempo cuando el casero me suba el precio o me diga que me tengo que ir. Compras tranquilidad, pagando un precio caro muchas veces. ¿Qué tendrías que mirar tú para comprar esa casa en propiedad? ¿Qué crees que es importante para comprar una casa en propiedad para vivir? Creo que lo importante es dormir bien por la noche y esto significa que el ratio de deuda que hayas asumido pues te permita dormir tranquilo, ¿no? Que no te esclavice. Hay mucha gente que pues, se pasa por el forro y por el arco del triunfo el ratio de endeudamiento. ¿Que debe ser 30, 25? ¿Cuál es tu opinión? Normalmente está en un 30-35%. Lo que dice el Banco de España, que eso forma parte de la ley de crédito inmobiliario, está en el 40%. Wow. Sí. Pero, Es el límite. Pero 40 es entrar chirriando en las curvas. Sí, o sea, pero la ley permite eso. No, es como voy a coger el coche, Sí. Como chirría en la curva y no me salgo, pues ya va bien, ¿no? Sí, sigue siendo mucho. Lo que pasa es que, claro, el Banco de España se ha tenido que adaptar también a la realidad de la economía actual. Sí, sí. Oye, sigo contigo. ¿Qué hay que mirar para comprar una vivienda para alquilar? No para vivir, sino para alquilar. El Excel, los números. Es ¿Y decir, qué número hay que sacar? La rentabilidad, en mi opinión, neta. Es decir, ver la rentabilidad bruta, gastarle todos los gastos corrientes y obtener la neta. Potencialmente que esté por encima de un 6-6,5%, que ya me parecería justilla. Pero por debajo de chulito, eso... ¿eh? O sea, 6,5 justilla. O sea, No, me refiero porque hay otros tipos de activos de inversión que por un esfuerzo similar o inferior te dan una rentabilidad parecida. ¿Vale? Entonces... Por eso soy chulito en el sentido de hay que perseguir eso un poco más. ¿Qué tenemos que mirar para comprar para alquilar? En línea de lo que dice Uri, no hacerle caso a la inmobiliaria, porque a veces te dice el piso cuesta tanto, se alquila por tanto, la rentabilidad es esa. No.
El piso se compra por tanto, hay impuestos, hay gastos de reforma, con lo cual la inversión es más alta. Luego se alquila por tanto sí, pero hay que restar gastos, con lo cual hay que hacer bien los números, Excel. Y después de eso, no solo mirar a cuánto se puede alquilar, sino también entender que hay pisos malos, o sea, feos y demás, que probablemente esa no solo lo que ganes. O sea, yo prefiero alquilar un piso que dé un 6% de rentabilidad, que sea un piso un poquito más bueno, porque sé que se va a envejecer mejor, se va a revalorizar mejor en el tiempo. Prefiero un segundo con ascensor que pague un poquito más y la rentabilidad sea más baja, porque sé que envejecerá mejor con cuartos sin ascensor, que en 20 años estará como ya más desfasado, porque la mayoría de pisos de su alrededor todos tienen ascensor, especialmente si no se puede poner. Con lo cual, el factor revalorización, que es un poquito especulación, pero hay que tenerlo en cuenta de qué va a envejecer mejor. Es interesante esto. Oye, 2 preguntas. ¿Porcentaje en tu cartera de inversión de inmuebles? ¿Porcentaje que recomendarías a un potencial inversor que tenga en inmuebles dentro de su cartera de inversión? Recomendaría un 40 y tengo un 40. ¿Por qué? Creo que es la cifra... Eso es mi opinión personal, Sí, de esto va. Pero creo que es una cifra lo suficientemente relevante en España para vivir tranquilo. Tener un 40% de todo mi portafolio de inversión en real estate. Y entonces la siguiente es, ¿y el otro 60%? Aquí ya depende mucho de tu estrategia, ¿no? Es decir, no es lo mismo si tienes 25 años que 65. Entonces, si tiendes a 65, cogería activos con una rentabilidad mucho menor que preserven el capital, renta fija, digamos, bonos, etcétera. Y tendría una parte muy pequeña para jugar. Y si tengo 25 años, pues tiraría por activos mucho más volátiles con mucho más riesgo, ¿no? Renta variable. Renta variable. Si no tienes mucha idea, pues tira por fondos indexados. Y yo, que soy un loco absoluto, pues tengo una parte de startups y cripto bastante relevante. Porcentaje tuyo y porcentaje que recomiendas. Porcentaje mío, según todos los cálculos de todo el mundo, demasiado. Yo soy muy de inmobiliario, más del 90% de mi patrimonio está y estará en inmobiliario, creo en eso, sabemos manejarlo, tenemos la empresa que lo gestiona, o sea, estamos ahí súper tranquilos con eso. Y recomiendo a la gente que pueda llegar a tener alrededor de un 50-60% en inmuebles, pero haciéndolo el camino inverso. Es decir, no creo que el minuto 1 tengas que tener un 50%. Creo que primero hay que poner las rocas importantes. No sé si habéis visto ese vídeo de los frascos. Primero vean las piedras grandes. Primero una persona debería invertir en inmuebles con hipoteca. Y luego, de lo que te sobra de cash flow cada mes, de lo que sobra después de pagar, podrías poner mes a mes en un fondo indexado, por ejemplo. Es decir, primero haces la inversión gorda, la que tiene sentido, la que dominas, la que no te da tanto pánico como para invertir en bolsa. Y luego, de lo que vas ganando o ahorrando cada mes, puedes invertir un poquito en indexados, un poquito incluso en criptos, aunque no soy súper fanático, pero algo tengo ahí. Y puedes invertir en estas cosas, incluso en cosas que cuando tienes más patrimonio se te abren esas posibilidades, la banca privada te abre, ¿no? Como private equity y otras cosas, pero ya son en una etapa Eso posterior. ya es para una liga posterior, sí. Eso es para una liga amplia. Bueno, os hemos preparado una serie de frases, las ponemos, me dais un comentario rápido, ¿os parece? Venga. Súper. Vamos a por ello. Invertir en inmuebles no es solo sobre propiedades, es sobre personas, sistemas y visión a largo plazo. Robert Kiyosaki. Comentario de esta frase, un comentario rápido, algo que queráis construir sobre esto. Me encanta y creo que el approach que se tiene que hacer en cualquier operación inmobiliaria es precisamente con la visión de largoplacismo. Si tú tienes una visión cortoplacista, a no ser que sea para entrar, reformar y salir o hacer algo muy rápido, te vas a pillar los dedos. El problema de la inversión inmobiliaria en España es que la gente de media compra 1,4 casas en España en su vida. Entonces van a buscar el chollo, la oportunidad, el regatear con esa inmobiliaria. Las inmobiliarias que a veces no actúan del todo bien, a veces lo hacen por defenderse porque le han saltado 27 veces y demás. Entonces hay visión cortoplacista, pero las personas que hemos invertido en más de 1000 operaciones tenemos esa visión largoplacista, con lo cual probablemente quienes sostenemos que eso que dice Robert Kiyosaki ocurra somos las personas que hemos estado y estaremos aquí durante muchos años. Pero entiendo que el tío que se quiere ahorrar la inmobiliaria, esto, aquello, pues tenga esa visión más cortoplacista y es un error. Los bienes raíces son el único vehículo de inversión donde puedes apalancarte con dinero ajeno y aún así controlar el activo. Grant Cardone. Parcialmente de acuerdo. Sí, entiendo por qué lo dice Grant Cardone. Lo que pasa es que existen formas con capital privado que sí que te permiten invertir en activos que no sean necesariamente real estate.
que sí que te permitan tener cierto control. Por ejemplo, en startups, ¿no? Tú puedes tener cierto control, tener un puesto en el consejo e ir con capital de varios inversores. Pero bueno, entiendo por qué lo dice. Yo no estoy de acuerdo. O sea, la frase es incorrecta al 100%. No, estoy de acuerdo con Gran Cardone, digo que la frase es incorrecta al 100%. Sí. Te puedes apalancar en muchas más cosas. Pero sí que es cierto que si tú le vas con una idea y un proyecto al banco, dirá, a ver cómo va eso. Si tú le vas con un piso, la tasación es de 100.000 y lo compras por 80, te dirá, firma aquí. Claro. Entonces, es más fácil financiar una operación inmobiliaria que financiar un proyecto de startup, aunque por suerte en España tenemos mucho carácter de startup. La semana que viene estaré en Ibiza con Alex, el de Hawkers, y proyectos que han nacido de la financiación de emprendedores, de inversores, de bancos y demás. Es decir, que todo esto hace que sea posible, pero un inmueble es un tocho que está ahí, que es seguro y le da más confianza al banco o a cualquier inversor. Una casa no es solo un techo, es una máquina financiera si sabes cómo usarla. Brandon Turner. Los gurús americanos, madre mía, cómo van, ¿eh? Sí. Es cierto que una casa se puede convertir en un negocio. De hecho, yo hago negocio con las casas. Lo digo con mucha honra y con mucho respeto. Y sí, estoy de acuerdo con esa frase. Simplemente hay que conocer qué tipo de casa, porque no todas las casas sirven y cada casa tiene un propósito. Por eso la estrategia en cada caso es importante. Y en cada momento de nuestra vida tenemos que decidir si invertir en ese tipo de activo o en otro tipo de activo. Súper. Yo no lo clasificaría como activo financiero, pero evidentemente se puede ganar dinero. O sea, un activo financiero creo que puede tener unas reglas del juego un poco diferentes a una vivienda, pero se entiende. Invertir en ladrillo es invertir en tiempo, y el tiempo bien comprado genera libertad. Pau Anto. ¿Este quién es? Bueno, tendría que pasar, ¿no? Sí, es cierto. Te da muchísima tranquilidad el saber que disasocias tu tiempo por tu dinero. Para mí es uno de los descubrimientos que clientes, amigos, seguidores han ido siguiendo y dices, ostras, que al final estoy ganando. Cuando llega al punto, que creo que tú lo has vivido también por lo que hace años que nos conocemos, que puedes ganar más de tus rentas que de lo que gastas en tu día a día, dices, eso es libertad, ¿no? Y puedes tener la vocación de generar un propósito como el que tenéis IPP y decir, ostras, lo hago porque quiero, porque me gusta esa vocación de servicio y no por la necesidad que mucha gente se mueve con sus ingresos por esa necesidad. Así que de ese señor que había por aquí, suscribo totalmente la frase. Totalmente de acuerdo, lo segundo todo. La tierra es la única cosa en el mundo que no se fabrica más. Mark Twain. Wow, esto es súper profundo, pero sí. Un trocito de tierra en Manhattan en el 29, cuando hubo el crack. Hoy no sé si vale, no sé, creo que eran, no sé si eran 20 metros cuadrados, se hacía el estudio, pero bueno, hoy vale una auténtica millonada, con lo cual sí. Mark Twain me encanta, pero tengo que decir que el mundo ha evolucionado y que esta frase se ha desactualizado porque en Dubái construyen casas en islas artificiales en el mar. Bueno, y en Holanda. En Holanda, cierto. Oye, para ir cerrando, último mensaje, Uri, ¿qué quieres dejar a las personas que escuchen este podcast? Pues que tienen la posibilidad de estar en un entorno maravilloso dentro de IPP, que lo aprovechen al máximo, que vean la inversión inmobiliaria como un catalizador de libertad y que también es parte de la solución que estamos teniendo en España con el acceso a la vivienda. Así que animarles a saco a que entren. Pues yo diría que la vida está para rodearse de buena gente y de gente buena, y ha sido un placer conocerte en mi vida hace muchos años y poder compartir ratitos como estos. Pues hasta aquí ha llegado este programa en el que hemos hablado de inmuebles, en el que hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido si hay que vivir de compra o de alquiler, qué hay que poner en el foco a la hora de comprar una vivienda para vivir o para alquilar. Hemos hablado de la cartera de inversión y de qué peso debería tener la inversión en inmuebles en una cartera de inversión. Hemos aprendido, hemos recomendado libros. Hemos hablado de que hay muchas personas que han ahorrado típicamente a través de la vivienda y cómo esta tendencia está empezando a cambiar. Nos hemos convertido en protoministros de vivienda y hemos hablado de soluciones posibles al precio de la vivienda. Hemos aprendido que hay soluciones al tema de la vivienda. Hemos aprendido también que cualquier persona puede invertir. Hemos hablado de apalancamiento, de pedir dinero prestado a los bancos, de pedir dinero prestado a inversores. Hemos descubierto un nuevo modelo de negocio, Habitación.com, y hemos descubierto que, como siempre, esto va de tener un plan, de tener una estrategia, de tener una visión a largo plazo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es Pensamiento Positivo.
Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.